Durante casi 3 décadas, el público creyó que la historia de Catherine Fulop era el ejemplo perfecto de un matrimonio feliz. Una actriz admirada, una familia aparentemente sólida y un amor que parecía resistir el paso del tiempo. En cada entrevista, en cada aparición pública, Catherine sonreía con la seguridad de quien vive una vida plena. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una verdad muy diferente. A los 59 años, Catherine Fulop decidió romper el silencio que había mantenido durante 27 años. Lo que reveló dejó en shock a millones de personas que durante décadas habían visto su relación como un cuento de hadas. Según sus propias palabras, gran parte de ese matrimonio no fue la historia de amor que todos imaginaban, sino una lucha silenciosa contra la soledad, el desgaste emocional y el miedo a destruir una imagen que el mundo entero admiraba. Durante años interpretó el papel de la esposa feliz frente a cámaras, en entrevistas, en eventos y en redes sociales. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y las puertas de su casa se cerraban, la realidad era muy distinta. El matrimonio que parecía perfecto desde afuera se había convertido poco a poco en una relación llena de silencios, distancias emocionales y una tristeza que crecía lentamente. Catherine confesó que durante mucho tiempo creyó que ese vacío era algo normal, que todas las relaciones atravesaban momentos difíciles y que el amor simplemente cambiaba con los años. Pero con el paso del tiempo entendió que no era solo una crisis pasajera. Era algo más profundo. Era la sensación constante de estar acompañada pero al mismo tiempo sentirse completamente sola. Lo más doloroso para ella no fue únicamente la distancia emocional que se había instalado en su hogar. Lo más difícil fue mantener la fachada frente al mundo. Cada sonrisa frente a las cámaras, cada fotografía familiar, cada entrevista hablando de felicidad, se transformó en una actuación que debía repetir una y otra vez. Y con cada año que pasaba, esa actuación se volvía más pesada. Durante 27 años vivió entre dos realidades completamente distintas. Una vida pública llena de admiración y una vida privada marcada por la soledad y el silencio. Hasta que un día comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Mantener la apariencia de felicidad no era fortaleza, era una forma de desaparecer lentamente. Esa revelación marcó el comienzo de una decisión que nadie esperaba. Una decisión que no solo pondría fin a una historia de décadas, sino que también mostraría al mundo una verdad que Catherine Fulop había guardado durante demasiado tiempo. Porque detrás de la sonrisa de una estrella de televisión se escondía una mujer que llevaba años luchando contra una pregunta que cada día se volvía más difícil de ignorar. ¿Cuánto tiempo puede una persona seguir fingiendo ser feliz cuando en realidad se siente completamente vacía? Y cuando finalmente decidió enfrentarse a esa pregunta, comenzó el capítulo más doloroso, pero también el más valiente de toda su vida. Durante muchos años, la historia de Catherine Fulop y su esposo fue presentada como uno de los matrimonios más estables y admirados del mundo del espectáculo. Para el público, ellos representaban la imagen de una pareja que había superado el paso del tiempo, las presiones de la fama y los cambios de la vida con una armonía casi perfecta. Las revistas del corazón hablaban de su relación como un ejemplo de amor duradero. En programas de televisión aparecían juntos, sonrientes, cómplices, transmitiendo la sensación de que entre ellos existía una conexión profunda que no se había debilitado con los años. Para millones de personas, su matrimonio era la prueba de que el amor verdadero podía sobrevivir en un mundo donde muchas relaciones terminaban rápidamente. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida existía una realidad mucho más compleja. Catherine comenzó a notar cambios tan sutiles que al principio decidió ignorarlos. No hubo grandes peleas ni traiciones escandalosas que marcaran el inicio del deterioro,
Todo comenzó con pequeños gestos que parecían insignificantes. Las conversaciones empezaron a ser más cortas. Las miradas dejaron de tener la misma complicidad de antes. Las risas que alguna vez llenaron la casa se fueron volviendo cada vez más escasas. Era como si el vínculo que los había unido durante tantos años estuviera perdiendo lentamente su energía. Al principio Catherine pensó que era simplemente una etapa normal de la convivencia. Después de todo, habían pasado muchos años juntos. Creía que todas las parejas atravesaban momentos de desgaste. Pensaba que con paciencia, con comprensión y con esfuerzo mutuo, las cosas volverían a ser como antes. Intentó recuperar la cercanía de muchas maneras. Organizaba cenas especiales, proponía viajes, buscaba momentos para conversar y reconectar. Pero cada intento parecía encontrarse con una barrera invisible. La respuesta que recibía no era agresividad ni conflicto abierto, sino algo mucho más difícil de enfrentar. Era indiferencia. Esa indiferencia fue creciendo lentamente con el tiempo. Había presencia física en la casa, pero la conexión emocional parecía desaparecer poco a poco. Catherine comenzó a sentir que hablaba con alguien que ya no estaba realmente ahí. Como si compartieran el mismo espacio, pero vivieran en mundos completamente distintos. Lo que más le dolía era darse cuenta de que el hombre con quien había construido tantos recuerdos comenzaba a mirarla como si fuera una persona diferente. Ya no estaba aquella admiración que alguna vez la hizo sentir, ya no estaban los gestos espontáneos que antes parecían naturales entre ellos. Con el paso de los años, Catherine empezó a experimentar una sensación que nunca había imaginado dentro de su propio matrimonio. Una profunda soledad. No era la soledad de estar sola físicamente. Era la soledad mucho más silenciosa y dolorosa de sentirse emocionalmente abandonada mientras la relación seguía existiendo. Y mientras esa distancia crecía dentro de su hogar, el mundo exterior seguía viendo la misma historia de amor perfecta que aparecía en las portadas de las revistas. Así comenzó una etapa de su vida en la que Catherine tuvo que aprender a vivir entre dos realidades completamente diferentes. La mujer admirada por el público y la mujer que cada noche comenzaba a preguntarse si su matrimonio todavía tenía un verdadero significado. Con el paso del tiempo, la distancia emocional dentro del matrimonio de Catherine Fulop dejó de ser una sensación ocasional y se convirtió en una presencia constante. Ya no era solo un momento incómodo o una etapa difícil. Era una forma de vida que se había instalado silenciosamente en su hogar. Las noches comenzaron a ser el momento más duro del día, cuando la casa quedaba en silencio y las luces se apagaban. Catherine se encontraba sola con sus pensamientos. Durante el día podía distraerse con el trabajo, con entrevistas, con proyectos o con sus hijas, pero en la oscuridad ya no había distracciones. Dormía al lado de un hombre que alguna vez había sido su compañero de sueños, pero que ahora parecía distante, casi irreconocible. Sentía su presencia física, escuchaba su respiración, pero emocionalmente era como si hubiera un abismo entre los dos. Había noches en las que deseaba algo tan simple como un abrazo. No un gesto grandioso, no una promesa eterna. Solo un abrazo que le recordara que todavía existía cariño entre ellos. Pero muchas veces ese gesto nunca llegaba. Fue en esos momentos cuando comenzó a comprender una verdad dolorosa. La soledad más profunda no es la de estar sin nadie alrededor. La soledad más dura es la que se siente dentro de una relación que ya ha perdido su alma. Catherine empezó a llorar en silencio muchas noches, cuidando de que nadie la escuchara. Sentía vergüenza de su tristeza. Desde afuera todos veían a una mujer exitosa, fuerte, admirada. Nadie imaginaba que esa misma mujer se sentía rota cuando la puerta de su casa se cerraba.
Frente a las cámaras seguía siendo la misma figura luminosa que el público conocía. Sonreía en programas de televisión. Hablaba con entusiasmo en entrevistas y proyectaba una imagen de estabilidad que parecía inquebrantable. Pero apenas regresaba a su hogar, el silencio volvía a envolverlo todo. Con el tiempo comenzó a darse cuenta de que estaba interpretando un papel incluso en su propia vida. Se había convertido en una versión de sí misma diseñada para satisfacer las expectativas de los demás. Un día, en medio de una de esas noches interminables, Catherine se levantó de la cama y caminó lentamente hasta el espejo. Se quedó observándose durante varios minutos. No buscaba arreglarse ni corregir su apariencia. Solo quería entender quién era la mujer que veía frente a ella. Lo que vio le estremeció profundamente. Sus ojos ya no tenían el brillo que recordaba. Había cansancio, tristeza y una sensación de vacío que era imposible ocultar. En ese instante se dio cuenta de algo que llevaba años evitando aceptar. Había pasado demasiado tiempo intentando salvar una relación que poco a poco la estaba haciendo desaparecer. Por primera vez comenzó a considerar seriamente una posibilidad que antes le parecía impensable. Irse. No por orgullo, ni por enojo, ni por venganza, simplemente por supervivencia emocional. Pero incluso esa idea estaba acompañada por un miedo enorme. Pensaba en sus hijas, en su familia, en la opinión pública, en los titulares de los medios. Durante tantos años había construido una imagen de estabilidad que admitir la verdad parecía casi una traición a todo lo que el mundo creía. Así que durante mucho tiempo siguió atrapada entre dos fuerzas opuestas, el dolor de quedarse y el miedo de marcharse. Hasta que un día comprendió algo que cambiaría completamente su forma de ver la vida. Si amar a alguien significaba perderse a sí misma, entonces aquello ya no podía llamarse amor. El momento decisivo en la vida de Catherine Fulop no llegó con un escándalo ni con una discusión violenta. No hubo una escena dramática ni una ruptura explosiva como muchas personas podrían imaginar. La decisión nació de algo mucho más silencioso y profundo. Durante años había soportado la rutina emocional de un matrimonio que ya no le ofrecía felicidad. Se había acostumbrado a convivir con la distancia, con las conversaciones incompletas y con una sensación permanente de vacío. Pero dentro de ella algo comenzó a cambiar lentamente. Una tarde, mientras observaba a sus hijas y pensaba en el futuro que quería para ellas, Catherine tuvo una reflexión que la sacudió por completo. Comprendió que no podía enseñarles a ser mujeres libres si ella misma vivía atrapada en una relación que ya no la hacía feliz. Esa idea empezó a crecer en su mente con una claridad que ya no podía ignorar. Durante mucho tiempo había creído que mantener la familia unida a cualquier precio era una muestra de fortaleza. Pero ahora empezaba a entender que también existe valentía en reconocer cuando una historia ha llegado a su final. El verdadero punto de quiebre ocurrió una mañana aparentemente común. El desayuno transcurría con la misma rutina silenciosa que se había vuelto habitual en la casa. Las palabras eran escasas y las miradas evitaban cualquier profundidad. Cuando su esposo se levantó de la mesa para marcharse, Catherine sintió que si no hablaba en ese momento, tal vez nunca tendría el valor de hacerlo. Y entonces, con una calma que incluso a ella misma la sorprendió, pronunció una frase que llevaba años guardando. Tenemos que hablar. La reacción inicial fue de incomodidad. Durante mucho tiempo ese tipo de conversaciones había sido postergado o evitado. Pero esta vez Catherine no estaba dispuesta a retroceder. Con una serenidad que venía de años de reflexión silenciosa, expresó algo que cambió el rumbo de su vida. No quiero seguir fingiendo que todo está bien. Por un instante el silencio llenó la habitación. Pero ese silencio ya no tenía el peso de la angustia. Era diferente.
Era el silencio que aparece cuando finalmente se dice una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Catherine no buscaba culpar ni discutir. No se trataba de señalar errores ni de reabrir heridas. Simplemente había llegado al punto en el que comprendió que sostener una relación sin amor era una forma de traicionarse a sí misma. Durante la conversación explicó algo que había tardado años en aceptar. No era odio lo que sentía, tampoco resentimiento, era algo más claro y definitivo. La historia que habían construido juntos ya había terminado emocionalmente hacía mucho tiempo. Su esposo intentó apelar a los recuerdos compartidos, a la familia, a la costumbre de tantos años. Pero Catherine ya no estaba en ese lugar emocional. Había cruzado una frontera interior que no tenía regreso. A veces amar también significa saber cuándo es momento de irse. Esa frase resumía todo lo que había comprendido después de tantos años de silencio. No se trataba de destruir el pasado, sino de aceptar que la vida también exige honestidad. Cuando aquella conversación terminó, Catherine caminó hacia una ventana y respiró profundamente. Durante años había sentido que vivía conteniendo el aire, como si su vida estuviera suspendida en una espera interminable. En ese momento experimentó algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una sensación de alivio. Decir la verdad no solo estaba cambiando su matrimonio, estaba cambiando su vida. Después de aquella conversación que puso fin a 27 años de matrimonio, la vida de Catherine Fulop cambió de una forma que muchos no esperaban. Para quienes observaban desde afuera, parecía el cierre de una historia triste. Pero para ella, era el comienzo de algo completamente diferente. Los primeros meses fueron extraños. Durante tanto tiempo había vivido dentro de una rutina marcada por el silencio, las tensiones y la costumbre, que de repente encontrarse sola resultaba casi irreal. Sin embargo, poco a poco comenzó a descubrir algo que no había sentido en muchos años. La paz. Era una paz silenciosa, sin cámaras ni aplausos, pero profundamente real. Por primera vez en mucho tiempo podía despertarse por la mañana sin sentir ese peso invisible en el pecho. Ya no había discusiones evitadas ni conversaciones pendientes que flotaran en el ambiente. Catherine empezó a reencontrarse con partes de sí misma que creía haber perdido para siempre. Volvió a disfrutar de las cosas simples. Caminar sin prisa, leer en silencio, cocinar por placer, reír sin sentir que estaba actuando para alguien más. Esa nueva etapa también cambió su forma de ver el amor. Durante años había pensado que amar significaba resistir, aguantar, mantenerse incluso cuando el dolor se volvía parte de la rutina. Pero ahora comprendí algo completamente distinto. El amor verdadero no debería hacerte desaparecer. En una entrevista que conmovió a miles de personas, Catherine explicó su decisión con una frase que rápidamente se volvió viral. No me separé por falta de amor. Me separé porque me amé lo suficiente como para no seguir sufriendo. Sus palabras resonaron especialmente entre muchas mujeres que habían vivido experiencias similares en silencio. Mujeres que durante años habían sentido que debían mantener una imagen perfecta mientras lidiaban con relaciones que ya no les daban felicidad. Pero la historia de Catherine no terminó con la separación. Al contrario, fue el inicio de una etapa de redescubrimiento personal. Su energía cambió, su forma de hablar cambió, incluso su presencia pública comenzó a transmitir algo diferente. Quienes la conocían de cerca empezaron a notar una luz distinta en ella. No era la luz del éxito o de la fama que siempre la habían acompañado. Era algo más profundo. Era la tranquilidad de alguien que finalmente se permite vivir en coherencia con su propia verdad. Con el tiempo también volvió a abrir su corazón a nuevas posibilidades. Esta vez con una mirada diferente.
Ya no buscaba completar su vida a través de otra persona. Había aprendido que la plenitud comienza cuando uno aprende a acompañarse a sí mismo. Si el amor vuelve a aparecer en mi vida, será para caminar juntos, no para perderme otra vez, confesó en una entrevista. A los 59 años, cuando muchas personas creen que las grandes decisiones ya quedaron atrás, Catherine Fulop tomó la más importante de todas: decidir ser fiel a sí misma. Su historia dejó de ser simplemente la de una actriz famosa que puso fin a su matrimonio. Se convirtió en el relato de una mujer que tuvo el valor de romper una ilusión para recuperar su libertad. Porque a veces la vida no te pide que luches más fuerte para sostener algo que ya se rompió. A veces la verdadera valentía consiste en soltar. Hoy Catherine Fulop representa algo más que una figura del espectáculo. Para muchos se ha convertido en un símbolo de renacimiento personal. Una prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Su mensaje final es sencillo, pero poderoso. No tengas miedo de perder a alguien. Ten miedo de perderte a ti misma. Y tal vez esa sea la lección más importante que dejó su historia. La felicidad no llega cuando todo parece perfecto desde afuera. Llega cuando tienes el coraje de construir una vida que también se sienta verdadera por dentro.